Muy buenos días. Pues quiero darle gracias al Señor por esta bendición de tener esta oportunidad de vivir una reflexión más durante este retiro. Y en este periodo voy a hablar sobre la castidad. Y voy primero a leerles un poco de la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, capítulo 12, del 1 en adelante. Deberes para con Dios. Ahora pues, hermanos, os ruego encarecidamente, por la misericordia de Dios, que le ofrezcáis vuestros cuerpos como una hostia viva, santa y agradable a sus ojos, que es el culto racional que debéis ofrecerle. Y no querráis conformaros con este siglo, antes bien, transformaos con la renovación de vuestro espíritu, a fin de aceptar qué es lo bueno y lo más agradable y lo perfecto que Dios quiere de vosotros. Por lo que os exhorto a todos vosotros, en virtud del ministerio que por gracia se me ha dado, a que en vuestro saber o pensar no os levantéis más alto de lo que debéis, sino que os contengáis dentro de los límites de la moderación, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada cual. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen un mismo oficio, así nosotros, aunque seamos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo, siendo todos recíprocamente miembros los unos de los otros. Tenemos, por lo tanto, dones diferentes, según la gracia que nos es concedida, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úselo según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio de la Iglesia, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El que ha recibido el don de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside o gobierna, sea con vigilancia. El que hace obras de misericordia, hágalas con apacibilidad y alegría. Palabra de Dios. Pues pienso que dentro de las batallas más grandes que tenemos nosotros, como personas espirituales que somos por el bautismo y especialmente cuando ya Dios nos ha llamado a responsabilidades específicas y especialmente tan grandes como el sacerdocio en el caso de ustedes, hay un desafío demasiado grande para uno alcanzar a superar esa naturaleza animal, la naturaleza inferior nuestra, que posee tantas tendencias y apetitos que pueden llegar al desorden con tanta facilidad. Y dentro de la formación que nosotros recibimos, pues es básico la exigencia que hay de vivir una vida casta, una vida pura, una vida ordenada, una vida donde el cuerpo es un templo de Dios. Y mucho más cuando se ha hecho un voto, porque ya no solamente es el conocimiento de que yo soy un hijo de Dios y debo comportarme como hijo de Dios, porque así Dios lo pide y es la vida natural para realizarse como ser humano dentro de ese contenido de la verdad, de la fe que Dios nos ha confiado. Pero cuando ya el hombre es llamado al servicio, al ministerio de la iglesia, como han sido llamados ustedes, aún más se exige, porque el hombre ya se entrega voluntariamente al Señor y le entrega su cuerpo y su sangre y le entrega al Señor su vida. Entonces, el entregar esa vida y esa sangre al Señor entra en un compromiso santo, el cual exige esa santidad con la sangre. Cuando el hombre no es fiel a esa santidad que está comprometida de su sangre, el hombre está disminuido. Es un hombre que no puede producir lo que se le exige y por lo tanto está disminuido como persona, disminuido como ministerio, disminuido como sacerdote en general, disminuido como misionero, porque la carne es tan pesada que no permite que el espíritu actúe, porque la tiene bloqueada con la misma sangre que se tomó después de haberla dado, porque es como quitar algo que se entregó. Las pasiones de la sangre, las pasiones nuestras corren en la sangre, y cuando nosotros entregamos la sangre en un voto de castidad, ya no es de nosotros. No podemos libremente actuar sobre la sangre porque ya no nos pertenece.
Cada vez que esas pasiones están hirviendo en nuestra sangre, nos tenemos que acordar que esa sangre no nos pertenece y tenemos que entregar esas pasiones al Señor, porque ahí es donde viene el conflicto del ser humano que se compromete en cualquier estado a esa castidad que es necesaria para vivir un matrimonio santo con el Señor. Tanto el joven que debe vivir virgen y casto hasta el matrimonio, como el esposo y la esposa, como el sacerdote, como el religioso. Todos nosotros somos llamados a vivir esa castidad, a vivir esa realidad espiritual de que el hombre que no es casto vive disminuido y disminuido en todo, porque todo lo que Dios le ha concedido como ser humano, sus talentos, su propia inteligencia no actúa bien porque está disminuida, está disminuida por el peso de la carne que agobia al espíritu. Nosotros vemos las tragedias tan grandes que tenemos hoy en la iglesia, especialmente en el rito nuestro latino de Occidente. Existe ese conflicto y las ideas de que a lo mejor el celibato no es una buena idea. Y yo compartía en el retiro pasado una conversación que tenía yo con un sacerdote maronita en Beirut. Ellos se casan, tienen su esposa y sus hijos, y yo hablaba con él sobre el celibato, especialmente hablando de todos estos escándalos que hay últimamente en la iglesia nuestra de Occidente. Y él me decía: si yo tuviese cómo escoger, escogería el celibato y no el matrimonio, como sacerdote, porque como sacerdote casado no solamente tengo que cuidar de mi responsabilidad y de no ser escándalo y de mantener esa continencia y esa fidelidad a Dios en esa castidad, pero también tengo que cuidar de mi esposa y mis hijos, que no vayan a dar escándalo tampoco, mantenerlos a todos juntos para que todos juntos representen mi sacerdocio. Y dice: si supieran los sacerdotes célibes lo duro y lo difícil que es para un sacerdote casado mantener la armonía de una familia entera para que se porten como el sacerdote y vivan como sacerdotes, o sea, vivan en castidad y en obediencia. Si supieran eso, ni se soñarían en tener esposa e hijos, porque es algo que no viene al caso. Es decir, en el rito oriental siempre ha habido esos sacerdotes casados. No todos se casan, porque hay algunos que escogen el celibato, porque si llegan al diaconado y no están casados ya no se pueden casar. Pero ellos, el sacerdote me explicaba con mucha sabiduría y conocimiento personal este caso. Y después, en la experiencia mía, como un hombre laico y un hombre que vivió en el mundo en tanta desobediencia y en tanta impureza, yo fui una persona que no tuve un respeto a la castidad desde muy joven, y en la cultura que yo crecí, paisa, en el pueblo donde yo nací, era muy común todo este ambiente de que hay una zona roja donde están las prostitutas, los hombres tienen amantes y las mujeres tienen que estar en la casa con 10 hijos, y esa es la forma en que yo crecí, ¿no? Era un machismo, una cultura muy decadente si la miramos bien, ¿no? Obviamente que había gente muy buena con muchos valores, tanto los padres como los hijos y todo, pero había en sí un ambiente decadente, una cultura muy, muy perversa en lo que relacionado con la pureza, una cultura impura. Y yo crecí en esa impureza y la tomé como cultura prácticamente. Es decir, es una cultura impura. Y entonces viví toda la vida naturalmente en la impureza. Cuando yo conocí al Señor, que el Señor me rescata y encuentro la importancia de la pureza, entonces encuentro este dolor tan grande de mi vida, cómo la viví en esa impureza tan horrible y cómo yo estuve disminuido como persona, y me di cuenta en todas las áreas que estaba disminuido. Primero, yo era una persona que nunca tuve compasión, ni tuve verdadera caridad con nadie, a pesar de que parecía tan caritativo porque pertenecía a todas esas instituciones de caridad y era tan generoso aparentemente con la gente, pero no lo hacía por amor. Y tenía una posición muy dura con la humanidad y conmigo mismo. Ese endurecimiento del corazón, esa indiferencia, esa sequedad, esa soledad interior era fruto de la impureza, todo.
porque la impureza crea en el hombre un corazón sarcástico, un corazón que produce como si le pusieran picante al corazón, y todo lo tiene fermentado. Es un fermento que produce la impureza. La impureza disminuye al hombre totalmente, y por eso la castidad no solamente es algo que nosotros debemos vivir en el orden de Dios, sino que cuando nosotros la ofrecemos, encima de que es natural ser casto, porque no es natural ser impuro, lo que es natural es ser casto, porque precisamente el origen del pecado original es la desobediencia, y la desobediencia es la que nos lleva a nosotros a vivir el desorden en todas estas áreas de nuestra vida. Y si nosotros tenemos ese desorden humano en el cual no atendemos a las reglas naturales de vivir en obediencia a Dios, entonces quedamos disminuidos. Somos seres que tenemos atrofiados todos los dones que Dios nos concedió. Y en el caso del ministerio sacerdotal, con más razón, porque entonces la vida espiritual del sacerdote no puede tener flor, no puede florecer si no hay pureza. Si no hay castidad en el sacerdote, no puede habitar ese Espíritu Santo en él, y por lo tanto la obra sacerdotal está atrofiada. Es un sacerdocio humano, institucional, que no produce los frutos que el Espíritu quiere producir en esa unción sacerdotal. Y especialmente las almas no van a recibir ese don que el sacerdote va a servir, porque es muy diferente que un sacerdote pueda mirar a los ojos a un niño, a un anciano, a cualquier persona que viene a su confesionario a compartir la tragedia de sus impurezas y todo el drama humano que le ha traído al hombre que es adúltero, al que fornica, al que se masturba, al que es esclavo de la pornografía, como vemos hoy en la vida que nosotros vivimos por el mundo en que estamos nosotros creciendo, en el que estamos creciendo. La impureza es parte de esta cultura y es parte de la vida diaria del hombre. Aquí no se vende un paquete de galletas sin que haya una mujer desnuda en el paquete, porque todo es así, se vende con la sensualidad, se vende con esa sexualidad corrompida, y los medios de comunicación como el internet y cuanta telenovela y cuanta película explotan en sí este aspecto, hasta el punto que cuando yo en algunos momentos de mi carrera artística estaba envuelto con libretos, escribiendo libretos para películas o para series de televisión, en una oportunidad escribí un romance y la llevé a donde un amigo mío, productor de la compañía Warner Brothers, y él era un hombre muy, muy inteligente, muy famoso, productor judío, y la leyó y me dijo: mira, esto está perfecto, pero a esto hay que ponerle veneno. Dice, porque si no le ponemos el veneno nadie lo compra. Entonces este romance está demasiado sano. Tienes que traer en esta mujer un aspecto de lesbianismo y en este hombre ese aspecto de infidelidad, para poder que la gente se entusiasme, que se anime, porque si no, esta película nadie la compra y nadie la ve. Y esta era una realidad que yo recibí en ese momento como natural. Lo que hice fue ponerle veneno al libreto y así lo compraron. Pero hoy, pensando en eso, me alarmo. Digo yo, qué horror lo que es la ignorancia del hombre cuando no conoce a Dios y cuando no sabe de que esos valores, ese sentido de la pureza en la vida es lo único que puede llevar al hombre a tener una relación sincera y real con Dios, lo único que puede llevar al hombre a la salvación. Que lo contrario, esa perversión de la carne, esa incapacidad de ser fiel, esa desobediencia a algo tan elemental como es conservar el cuerpo como instrumento de Dios, es el atrofio total de la carrera espiritual del hombre en la empresa de Dios. Entonces, si nosotros somos llamados a ser parte de esta empresa del Señor, del sacerdocio, entonces una de las contribuciones más importantes es traer este cuerpo como un templo. Y precisamente hoy los escándalos tan grandes que hay en la iglesia es por la desobediencia del hombre, que no quiere entender de que nosotros debemos tener en orden primero esa naturaleza elemental nuestra, el animal, esta naturaleza humana que es tan preciosa, que es un don de Dios, porque este cuerpo es un instrumento precioso, es el principio de esta vida natural
que nos lleva con esta unción sobrenatural a la realización plena de la vida. Y aquí es donde se guarda el tesoro. Y este es el principio de todas las gracias. Y por eso, cuando el hombre es desobediente, el hombre deja que sus pasiones se desordenen y encima de todo el mundo se lo conquista y lo tumba. Porque miren que cuando hay un voto de castidad, pues obviamente que la naturaleza del hombre mortal, que es tan limitada y tan llena de miseria, es autodestructiva. Y cuando nosotros hacemos una promesa, nuestra naturaleza destructiva quiere romperla, porque eso es lo que San Pablo explica como la ley que hay en nosotros, una ley que llevamos como una mancha que nos inclina a pecar. Pero precisamente el don espiritual de la unción sacerdotal es mucho más fuerte que el don natural que pueda tener una persona como yo, porque el Señor obviamente que a todos nos ha dado la gracia del bautismo y a todos nos ha dado la gracia de los sacramentos de confirmación, y yo tengo la Eucaristía también como ustedes, pero obviamente que ustedes, llamados a la milicia en un orden jerárquico ya, donde se enfrentan a fuerzas espirituales tan graves por lo que ustedes pueden hacer, perdonar pecados, celebrar la Eucaristía nada menos, y tener todas esas gracias que Dios les concedió, entonces el contra de la castidad es mucho más grande que el que pueda tener yo. Yo, por ejemplo, llevo 10 años en castidad, no porque yo le prometí al Señor nada, sino que al principio de mi apostolado, cuando me volví misionero, yo le imploré al Señor que me mandara una esposa, porque yo soy viudo, y para poder mantenerme en orden con el Señor, porque yo era un hombre del mundo y todavía me enloquecían las mujeres, y yo decía, ¿qué voy a hacer si yo ahora necesito vivir en obediencia con Dios y tengo este cuerpo tan ávido al pecado en que viví toda mi vida? Entonces la memoria de pecado y fuera de eso las tendencias de mi carne me llevaban con una facilidad increíble a tener una atracción completamente enferma sobre las mujeres, porque la mujer en mi vida creció como un objeto, era un objeto sexual, y nunca la tomé como esa persona que Dios dio al hombre como compañía, como apoyo, como un ser humano que es un complemento de nuestra vida. Hasta después de mi conversión empecé a mirar la mujer como un ser humano a quien yo debía respetar espiritualmente también, y encontrarla a ella como un alma, no solamente como un cuerpo físico para yo disfrutar. Y esto fue una lucha muy grande para mí, y el Señor no me trajo la esposa. Fray José María me apoyó en eso y estudiamos esa situación. En un momento había considerado el matrimonio y nos dimos cuenta que ese no era el camino para mí, y entonces, pero le di tiempo, como 1 año y medio por lo menos, de vivir abierto a eso. Después descubrí que no era, no le hice promesa al Señor porque no era el caso en mi ministerio, pero vivo en castidad. Lo primero que yo hice fue decir, para vivir en castidad se tiene que salir de la actividad sexual completamente. Entonces la actividad sexual yo inmediatamente evité el mirar películas sensuales, escuchar música sensual, vivir, claro, yo estoy diciéndoles mi vida personal, eso no es una regla, porque cada uno tiene sus responsabilidades y tiene sus capacidades de manejar su vida de acuerdo a su historia. La historia mía es muy negra en la impureza y por eso necesito una disciplina tan grande, de lo contrario caigo otra vez. Entonces la masturbación absolutamente prohibida, porque primero que todo yo descubrí algo espiritualmente, y fue que dentro de la enseñanza que yo recibí del Señor, cuando me mostró mi vida, me di cuenta que, por ejemplo, la masturbación es un acto homosexual, porque el que se masturba tiene sexo consigo mismo. Entonces, ¿por qué razón cae la gente en el homosexualismo tan fácil y las mujeres en el lesbianismo? Porque se autosatisfacen sexualmente. Entonces, se acostumbran a vivir sexo con el mismo sexo. Mire que en Canadá, un psicólogo judío masón, como dicen en el lenguaje criollo, le metió un gol a la iglesia. Este hombre salió con la teoría de que el sacerdote se debe masturbar, y sacó todo un libro y dio retiros sacerdotales por todo Canadá y luego Estados Unidos. Esto se esparció por toda la iglesia en el mundo entero, y resulta que el sentido real de la masturbación es una actividad sexual.
El hombre que hace un voto de castidad, ¿cómo va a estar activo sexualmente? No puede estar, en ninguna forma. Es como una persona en castidad y mirar pornografía, simplemente porque como no está actuando físicamente, entonces sería lo mismo. Pero el caso es que yo descubro en mi caso particular, de que para yo poder entrar en castidad, y la castidad que he vivido por 10 años, la he vivido porque yo eliminé totalmente la actividad sexual de mi vida, completamente. O sea, ya eso desapareció. Y desde que yo he vivido eso, me he dado cuenta cómo se ha fortalecido mi vida interior y exteriormente. Y también cómo se ha transformado la visión que tengo del prójimo. La visión que tengo, cómo se ha transformado la capacidad que tengo yo para tener paciencia, tolerancia, compasión que no tenía antes. Y eso todo me lo ha dado la castidad. Me lo ha dado porque me ha dado paciencia, compasión, amor. Yo no es que sea el rey de esas virtudes, me falta mucho y lejos estoy de la santidad, pero es lo único que quiero y que busco todos los días. Y no estoy aquí ufanándome de tener esas perfecciones, pero sí estoy hablando de buscar esas perfecciones y de encontrar eso como una meta real. Y me he dado cuenta en mi castidad, porque sería absurdo que yo les viniera a hablar de castidad a ustedes cuando yo estoy viviendo la impureza, porque sería un escándalo en mi corazón. Y como dice San Pablo, que no permita Dios que yo vaya a estar aquí predicando un evangelio que no estoy viviendo, porque entonces ay de mí, porque yo seré el primero en ser reprobado y castigado por el mismo demonio, porque él es el mismo que me las cobra. Porque si estoy en su territorio y estoy predicando como si no lo estuviera, pues el mismo jefe de la oscuridad me lo cobra, porque le pertenezco a él. Entonces, en este don de la castidad y especialmente este voto de castidad, se encuentra la fortaleza más grande del instrumento material. Porque para yo vivir con el Señor en esa fidelidad y tener esa fortaleza de poder dirigir un rebaño, yo tengo que ser la persona que más integridad tiene. Yo tengo que ser el más fuerte para poder dirigir a los débiles. ¿Cómo va a traer yo el impuro, el adúltero, el fornicador, el fornicario, el que se masturba, la lesbiana, el homosexual, el que era adicto a la pornografía, el macrofilio, el zoofílico, todas estas enfermedades sexuales de toda esta gente que tiene tanta angustia? Si yo, que no soy sacerdote, viajando como predicador, me vienen gente todo el tiempo a consultarme estas cosas tan horribles que viven con la impureza en todos los niveles, ¿no? Entonces, para uno poder realmente estar integrado dentro de esta batalla espiritual contra la impureza, le toca ser puro. Es de la única forma. Y obviamente que nosotros somos seres humanos y somos débiles y tenemos cada uno de nosotros un nivel diferente en el cual le hemos abierto puertas a esa debilidad. Y por lo tanto no estamos exentos de caer. Y por eso existe ese sacramento de la confesión. Y esto nos rehabilita y nos hace nuevos cada vez. Porque como dice el Señor, todo lo hace nuevo todos los días. O sea, nosotros no debemos vivir en la culpa nunca. Si yo viviera en la culpa, no podría estar aquí compartiendo con ustedes este momento sobre la pureza. Porque el edificio tan inmenso en que yo me construí de impureza me prohibiría siquiera mirar a los ojos a un niño hoy, porque me sentiría tan culpable de la impureza que yo hacería un escándalo para el mundo y para los inocentes. Los escandalizaría con mi presencia, porque haría llorar a los inocentes. Pero el caso es que el Señor nos hace nuevos de verdad. Yo siento en mi corazón el dolor de la impureza que viví, pero al mismo tiempo me siento perdonado y sé que el Señor me ha hecho nuevo, y por lo tanto camino tranquilo en un estado de reparación, en un estado en el que vivo mi vida predicando este evangelio y llamando a la gente a la pureza por la misma impureza que yo viví, para explicarles mi experiencia personal y el capital que yo perdí, el desfalco en que viví y la gracia en que vivo hoy, acogiéndome al tesoro espiritual de la obediencia, al tesoro espiritual de la pureza, al tesoro espiritual de esa castidad que es una fortaleza. Porque no hay fortaleza más grande que tener este instrumento limpio. Y obviamente que nosotros jamás podremos tenerlo 100% limpio,
porque somos seres impuros por naturaleza, por la imperfección que tenemos de esta mortalidad y por el pecado que hay en nosotros. Y siempre vivirá esa concupiscencia trabajando tan duro en contra de este trabajo espiritual que nos lleva a vivir en la obediencia. Pero Dios nos da a nosotros ese encuentro entre nuestra imperfección y la perfección con Jesucristo en la mitad, que es el que nos completa. Y por eso, en la lucha por la pureza, yo pienso que el hombre debe reconocer los compromisos que tiene. La más grave realidad del sacerdocio y la razón por la cual se pierde la pureza, se pierde el voto de castidad, es por la relación que tienen con el mundo material. Miren ustedes que el amor al dinero, el amor a tantas cosas materiales que se ofrecen en el mundo de hoy, la tecnología, tantas cosas que pueden tentar a un sacerdote, estas cosas disminuyen la persona. Y si está pegada a esos elementos, poco a poco se va desmoronando también su castidad, porque a medida que se va enamorando de las cosas materiales, también se va enamorando de sí mismo, en una forma enfermiza, porque no es una forma correcta, y termina enamorándose también de los seres humanos en una forma equivocada, porque comienza a tener esa vida placentera de poseer, de consumir, de disfrutar, de buscar placer, y esto va disminuyendo a la persona y lo va llevando a un mundo ávido de apetitos. Y por eso el sacerdocio se va acabando, y de ahí vienen los escándalos y vienen todas estas tragedias que vivimos en nuestra iglesia hoy. Y lo más increíble que podemos ver en estos tiempos es que todos estos escándalos que hay en la iglesia, uno diría que es que el diablo está haciendo las de las suyas en la iglesia, y que el mundo persigue a la iglesia, y que los masones publican todo lo de la iglesia, y bueno, es parte de eso. Pero yo creo que es más bien la escoba de Dios limpiando la iglesia. Yo creo que es que el Señor llega un momento en que viene a limpiar la iglesia, y este es un tiempo en que nosotros veremos muchos de esos escándalos, porque hay una limpieza en la iglesia donde todas las cosas ocultas tienen que salir a la luz, para que en la iglesia se limpie, se ordene todo y encontremos una nueva estación, una estación donde la iglesia vuelva a sus raíces y encuentre ese don de la castidad que es esencial en nuestro sacerdocio. Miren que hoy hay hasta discusiones. En una oportunidad en Miami me encontré con un grupo de sacerdotes, entre los cuales habían 5 colombianos, que tienen un movimiento para buscar que se acabe el celibato en la iglesia. Entonces, bueno, eran como 60. Después, cuando yo investigué bien la cosa, esos sacerdotes colombianos eran todos sacerdotes desobedientes que habían sacado de sus dioses y estaban exiliados allá dentro de la iglesia de la Florida. Y ellos de por sí venían torcidos ya, porque miren ustedes, un sacerdote tiene 8 años. ¿Cuántos años que tiene el seminario? 8 años para formarse. 9 años para pensar si puede ser casto. 9 años. O sea, no es que sea un noviazgo de 1 año, como un hombre que tiene una novia y se casa con ella dentro de 1 año. Entonces le tocó decidir en 1 año serle fiel a la esposa. El sacerdote, Dios le da 9 años para que pienses: ¿quieres ser mío? ¿Quieres ser casto? ¿Quieres pertenecerme a mí? ¿Estás seguro que puedes? Y después se ordena. Y después, ¿cómo va a salir con la idea de que hay que acabar con el celibato? Sí, la realidad fue que por 9 años se le dio la oportunidad de pensarlo. No es una propuesta, sino que es entrar a una milicia donde la condición de esa milicia es la castidad. Y no es negociable. No es negociable, porque no es algo que uno pueda decir es mejor esto o mejor aquello, sino que es que la iglesia es perfecta, porque la acción del Espíritu Santo en la iglesia no se equivoca, y tiene que tener una razón por la cual en esta batalla espiritual de la iglesia de Occidente el celibato es definitivo, porque nosotros manejamos una batalla espiritual muy diferente que a la iglesia de Oriente, y por esa razón en Oriente hay matrimonios, en los sacerdotes, y en el Occidente no, porque es un mundo diferente, es otra batalla espiritual, y la iglesia es sabia y perfecta. Entonces se da cuenta uno lo que es el desobediente. ¿Quién es el que busca la libertad del celibato? Aquel que desobedece porque quiere cambiarlo todo. Es lo mismo que el que se casa y al año dice:
yo mejor me consigo un amante porque así mantengo mi matrimonio en orden, porque mi mujer no me satisface, porque no es suficiente con una sola mujer. Yo más bien necesito tener la sucursal, necesito tener alguien que me apoye emocionalmente. Y eso mismo pasa con un sacerdote que no acepta su celibato y piensa que lo debe equilibrar teniendo relaciones sexuales con una mujer. Y qué bueno que me pudiera casar, porque no sabe ni siquiera la tragedia que sería eso en todo sentido, porque el celibato realmente tiene un sentido espiritual muy poderoso. Yo les hablo desde el punto de vista de un laico que conoce la castidad, no porque me lo obligaron, no porque lo hice tampoco yo, no porque hice un voto ni nada, sino porque yo la encontré espiritualmente. La encontré como un don, y la encontré como una fuerza espiritual, y la encontré como un camino de vida, la encontré como un llamado de Dios natural al hombre, no solamente al sacerdote, sino a todo ser humano. Porque esa castidad es para el joven hasta el matrimonio, esa castidad es para los mismos esposos que no pueden abusar de sus cuerpos por el solo hecho de estar casados. Porque ustedes saben que hoy, los matrimonios de hoy, y yo con frecuencia escucho matrimonios que me consultan cosas, hay matrimonios que viven la sexualidad del matrimonio con la pornografía, y hay cosas horribles dentro del matrimonio, porque pervierten esa castidad que se debe vivir en el matrimonio también, esa pureza, ese manejar ese sacramento con Dios. Entonces yo digo que hoy, por todas las ideologías, las filosofías y aún las teologías modernas, hay tanto argumento sobre la castidad. ¿Y qué pasa? Como el hombre está disminuido por el consumismo, por la hiperactividad y por las ideologías de hoy, lo más normal es aceptar como una realidad que el celibato es absurdo. Es lo más normal. Pero la realidad es que espiritualmente hablando y desde el corazón de la iglesia, desde el vientre de la iglesia, no es absurdo. El celibato tiene un sentido especial, específico y una fuerza poderosa. Normalmente una persona que esté disminuida físicamente y no sea capaz de manejar sus pasiones, obviamente predicaría contra esto, porque no le va a gustar y le va a ofender, le va a molestar muchísimo, porque es como cuando uno trata de quitarle el hueso a un perro, lo muerde, porque es que está enamorado de ese hueso, y ese hueso se lo va a saborear. Y el hombre que está enamorado de la carne, y está enamorado del pecado, y está enamorado de esa fornicación, de esa impureza, de todo eso que está siendo impuro, muerde, es como una bestia. Entonces, si uno le habla de que el celibato es el camino y todo, lo va a morder, porque está con rabia, porque está impuro. Entonces, el que está impuro tiene que justificar que el celibato no sirve. Lógico, es como el adúltero tiene que justificar que el matrimonio es absurdo y que no hay necesidad de tener una sola mujer, y etcétera, porque tiene que justificar su pecado. Es como el ladrón cree que todas las personas son ladrones, el mentiroso cree que todas las personas son mentirosas, y esto es lo que pasa con el pecado. Pero la realidad es que la castidad y la pureza, es decir, esa pureza del hombre, son una condición para que el hombre pueda tener vida en Dios. De lo contrario, no podrá. Y en el sacerdocio en especial, si el sacerdote no es casto, entonces el sacerdote tiene muchos problemas. Primero que todo, el que no es casto es desobediente. Porque claro, si no es casto termina cayendo en pecados graves. Y como está haciendo cosas malas, empieza a ocultar todas sus cosas de su sacerdocio y empieza a desobedecerle a la autoridad de la iglesia y empieza a hacer cosas desobedientes en la iglesia y empieza inclusive a pervertir hasta la liturgia. Se ven los reflejos de la desobediencia por la impureza, afectan el sacerdocio entero. Mire que yo he conocido casos de movimientos increíbles. Hay unas monjas, por ejemplo, que quieren ser sacerdotes y tienen un movimiento. Empezó con la comunidad de San José, las hermanas de San José en Canadá, en Toronto. Empezaron este movimiento, que es que los derechos de las mujeres en la iglesia son feministas, y empezaron a mandar al Papa a pedirle que las monjas puedan ser sacerdotes, igual que las mujeres anglicanas ahora que son obispos y sacerdotes. Y entonces, después de una investigación bien curiosa que se hizo con un movimiento laico internacional al que yo pertenezco, que nació en Detroit, que busca la pureza en el clero y en la vida religiosa. Esto se creó porque un abogado de Michigan
se dedicó a defender sacerdotes que tenían problemas por molestar niños y todo eso. Todo el mundo los abandona, la sociedad los pisotea y entonces este abogado había sido sacerdote y se había retirado del sacerdocio porque no pudo cumplir con su compromiso del celibato y se casó. Pero él tiene un amor increíble por los sacerdotes y su ministerio, es un hombre muy rico porque heredó una fortuna muy grande de sus papás y se dedicó a defender sacerdotes, eso es lo que él hace. Entonces él fundó un movimiento mundial de laicos y los laicos están encargados de ayudar a los sacerdotes que están en problemas, homosexuales, sacerdotes que tienen problemas con niños y cosas de esas, que han fallado, que tienen mujer y hijos, todas estas situaciones. Entonces investigan, se visitan, se habla personalmente con ellos, se les aconseja y todo esto, y si no obedecen y todo, entonces ya se denuncian, se le pasa al obispo y se busca la forma que ese sacerdote ya no esté en la iglesia o se rehabilite o se convierta, y es un movimiento como para ayudar a la iglesia a evitar más escándalos, porque eso es lo que sucede en la iglesia hoy, que dentro de la iglesia misma no hay soluciones. Entonces se han buscado soluciones dentro de la iglesia para que se lave la ropa sucia dentro de la iglesia, sin causar escándalos afuera y sin que nadie sepa. Y de repente nos encontramos con las monjas de Toronto. Entonces se abrió una investigación. ¿Y sabe qué pasó con quiénes eran las monjas? Todas las 7 monjas que empezaron eso eran lesbianas. Las 7 monjas. Hoy están afuera de la iglesia ya. Porque eso fue una guerra. El comprobar todo eso y descubrir todo eso, y el cardenal en Toronto al final aceptaron todos los documentos y descubrieron toda esta perversión que había en ese convento, una perversión que ustedes no se pueden ni imaginar, que no la necesito repetir, pero les cuento de dónde salen esos movimientos contra el celibato, esos movimientos contra la pureza y buscando sacerdocio en las mujeres, vienen todos de la impureza. La misma teología moderna herética de herejes son producto de la impureza. Esa rebelión del hombre que no obedece produce fenómenos así. Produce la rebelión y la desobediencia. El impuro es desobediente, es natural, es lo más normal. Por eso es muy fácil detectar dentro del comportamiento del religioso, del sacerdote y del laico comprometido, del esposo, de la esposa, del joven que ha perdido su virginidad, encontrar esa rebeldía, porque la produce la impureza. Entonces, la castidad, mire, hoy ustedes como sacerdotes, la lucha tan grande que tienen para enseñarle a los jóvenes de hoy que deben ser castos hasta el matrimonio. ¿Usted se imagina la lucha tan grande que hay con eso? De enseñarle la castidad. En la comunidad que nosotros tenemos nos encontramos con la sorpresa de que los jóvenes sí escuchan. Los jóvenes sí les gusta escuchar la verdad, porque la gente piensa que al joven se asusta si uno le va a hablar de esas cosas, porque ya por el mundo tan moderno en que viven, entonces esto es fanatismo y exageración. ¿Para qué los vamos a asustar? Pero no es verdad. El joven es el primero que escucha la verdad y le gusta que le digan esas cosas y que le expliquen que la pureza es definitiva en la vida para poder triunfar como ser humano, porque uno puede vivir la verdad y vivir la humildad y vivir la obediencia si es casto. Porque cuando no se es casto, el primer demonio que entra es la desobediencia y le destruye toda la vida a uno, porque le disminuye su vocación, lo acaba, lo atrofia completamente. Entonces, la actividad del hombre que es casto tiene que estar completamente separada de la sexualidad, porque la sexualidad se convierte ahora en un don que se ofrece por nuestra vida humana. Si yo soy un hombre sacerdote, actúo con esa masculinidad que me produce mi propia naturaleza y la utilizo para conquistar, con esa masculinidad pura y sana, conquistar los corazones por mi firmeza, por mi seguridad de mí mismo, por mi fidelidad y mi obediencia. No hay nada más lindo que una persona que es casta, firme, tiene autoridad espiritual, tiene esa belleza en el corazón y tiene esa capacidad para dirigir, porque tiene dentro de su corazón esa seguridad de que ese es el camino verdadero y de que ahí es donde florecen los corazones, de que ahí es donde habita el Señor, de que ahí es donde está la verdadera gracia, de que ahí es donde está el verdadero sacerdocio.
Y eso es una belleza, es una flor en el jardín de Dios. Es una verdadera esperanza para el hombre, porque en un mundo tan impuro, lo único que puede traer un cambio, lo único que puede traer esperanza es la pureza. Y la pureza no es difícil de llevar. Lo difícil es mantener la disciplina que puede mantener los cimientos de esa pureza sanos para que el alimento de ese árbol sea puro. Porque miren ustedes, como decía yo antes, si el hombre está enamorado del dinero, si el sacerdote, hablo yo del sacerdote, si el sacerdote está enamorado del dinero, de la ropa, enamorado de las cosas lujosas, enamorado de las comodidades, enamorado de los excesos del placer, enamorado de toda esta informática que de repente en su gran mayoría no es necesaria, porque de repente es simplemente un estadio de la sensualidad que pervierte al hombre, y que está enamorado de todas esas cosas, poco a poco se va disminuyendo hasta el punto que cae en la impureza, porque todo eso se lo conquista, y de ahí vienen las tragedias de la pérdida del voto de castidad. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es el voto de castidad al entregar la sangre, nos damos cuenta de lo que hablaba yo ayer sobre los cuerpos incorruptos, que es esa transfusión de sangre. Cuando yo sinceramente entiendo que es un voto de celibato, un voto de castidad, me doy cuenta que entregué la sangre. Y entregar la sangre es muy importante entender qué es eso. Si yo le entregué la sangre al Señor en un voto que hice, yo tuve muchos años para pensarlo. No fue solamente pensar 9 años si puedo ser sacerdote para atender la gente en una parroquia y celebrar los sacramentos. Era si puedo serle fiel al Señor con mi cuerpo también y tener mi cuerpo entregado a Dios. Y eso fueron todos los años de formación sacerdotal para llegar a ese compromiso, que no es un juego. Y ahí es donde viene la exigencia más grande de la Iglesia al sacerdote. Tanto el laico que le exige al sacerdote su pureza, como de las autoridades de la iglesia, como Dios mismo a quien ustedes le prometieron. Porque si dice, si usted se metió a ser soldado de la iglesia y defender esos territorios de la pureza, porque usted se declaró puro y quiere vivir la pureza, entonces tiene que vivirla todos los días. Y cuando caiga le toca levantarse muy rápido y restablecerse antes de que el enemigo se lo conquiste, porque de lo contrario se caen muchas almas al lado suyo. Porque miren cosas increíbles. Yo a veces me he confesado con sacerdotes en muchas partes donde se confiesa un pecado de impureza y se nota el nivel en que se encuentra el sacerdote por la forma en que habla del pecado, porque dice, eso no es tan grave, mijo, esas cosas son naturales, no sea tan duro consigo mismo. El Señor nos entiende a todos, Él sabe lo débiles que somos, y todo eso es verdad, pero la exhortación a la impureza no puede ser así de laxa. O sea, si una persona llega y dice, padre, me acuso que me estoy masturbando 3 veces al día, estoy agotado, miro pornografía todo el tiempo, esto y lo otro, estoy acabado. Si a esa persona no se le exhorta firmemente, se le muestra la raíz del pecado y la disminución como persona, la perversión en que está viviendo y todo eso, esa persona ¿cómo va a cambiar? ¿De dónde va a sacar la salud espiritual? ¿Y de dónde se va a aprender? Si no se le está dando esa fortaleza espiritual de hablar con autoridad. Pero ¿por qué no habla el sacerdote con autoridad a ese feligrés? Porque no tiene autoridad, porque está impuro también. Entonces uno tiene que entender que la pureza es una autoridad, porque mire que cuando uno tiene la pureza no la negocia con nadie. Es como yo le decía a una niña en California, estaba hablando de los testigos de Jehová y hablando que los testigos venían a hablarle a la casa. Yo le dije, mire, a esa gente no le abra la puerta. Usted no tiene por qué entrar en discusiones de la fe. No tiene por qué hablar de eso. San Pablo nos habla de que no debemos entrar en discusiones de ninguna clase de argumentos sobre la fe, genealogías. Todo esto lo debemos evitar. Y no tenemos que discutir la fe. Es más, le dije yo, nunca se siente a discutir su virginidad porque la pierde. O sea, si una virgen se sienta a discutir la virginidad, termina perdiéndola, porque qué tal que le ganen con el argumento. Entonces, esa es la realidad, la virginidad no se discute. Y por eso la castidad no se discute, la castidad es innegociable. Uno no puede negociarla, la castidad no se negocia. Entonces, si una persona viene a consultarme a mí
y me habla de la impureza en que vive, ¿cómo la voy a negociar? ¿Cómo la voy a poner en un estado laxo para no escandalizar a la persona, para no asustarla, para no mostrarle un Dios castigador, para no... Tantos argumentos que hay modernos hoy del Evangelio, que son absurdos todos, que no tienen sentido, porque las cosas de Dios son, como dice el Evangelio, sí, sí, no, no, es blanco y negro, Dios no tiene nada en la mitad. Es más, Dios detesta la mediocridad. Por eso toda esta relatividad de hoy, este relativismo, es absurdo, es una enfermedad de esta cultura nuestra de la muerte, porque el Evangelio no se puede negociar. Entonces, cuando hablamos de la castidad no es negociable. El hombre debe buscar la pureza en todo momento, y mucho más el sacerdocio cuando se hizo un voto, porque es que si yo pensando, yo no tengo voto, pero sin embargo yo no necesito hacer voto para saber que mi vida es un voto con Dios. Si yo soy impuro, peco, y es más, peco mortalmente, y me puedo condenar si yo no me arrepiento y si no cambio mi vida. Entonces, la iglesia llama pecado mortal aquello que mata, y la gente se le olvida que un pecado mortal mata eternamente, y es una realidad que el hombre de hoy se olvida, porque como es tan relativista, entonces no podemos escandalizar al hombre con un Dios que es tan castigador. Entonces el pecado no puede ser tan mortal, el infierno no puede ser tan definitivo. Hace poco estaba en Roma en el primer congreso que hubo de la Divina Misericordia que instituyó el Papa, que es para conmemorar el aniversario de la muerte de Juan Pablo II, y lo hacen empieza el día del aniversario de la muerte, y ese lo están haciendo cada año ya, hace 3 años lo empezaron. Y en ese congreso primero, el cardenal de Austria, creo que era de Austria, que fue el que manejaba todo, invitó a un patriarca ortodoxo de Nápoles, y era para el Congreso de la Misericordia. Y cuando le tocó hablar al patriarca, habló de un místico sirio ortodoxo. Y el místico sirio hablaba de que se podían sacar condenados del infierno con la oración. Y claro, pues, ahí había un escándalo en ese sitio, todo el mundo en silencio, esperando que alguien hablara, ¿no?, después de él. Y salió el cardenal Arenzi, que no tiene ningún problema con decir las cosas como son, y salió y estableció todo como era, y habló precisamente en esos términos, diciendo: las cosas de Dios no se negocian. En el Evangelio está escrito con toda claridad de que serán separados, y unos serán lanzados al fuego eterno, y allá estará el rechinar de dientes, y de ahí no sale nadie. Es un dogma de la iglesia, es una enseñanza de que del infierno no sale nadie. Entonces esta teología que presentó este patriarca ortodoxo, la presentaba como misericordia de Dios. Pero imagínense cómo se negocia la teología de acuerdo a esa misericordia falsa. Es como habla el Santo Padre Benedicto XVI de la caridad, y cómo explica de que esa caridad sin verdad no tiene nada, no tiene valor, pero aparentemente es una caridad. Entonces, esa misericordia que estaba pidiendo este patriarca y amparándose en ese místico sirio, es una presentación falsa del Evangelio, porque el Evangelio no es así. El Evangelio define las cosas totalmente, blanco y negro. Dios separa la luz de la oscuridad, y tiene ese don determinante de que el hombre que no obedece y no sigue a Dios y no sigue eso, se condena, y no hay ninguna otra salida. Entonces la ley de Dios es así de definitiva, y por eso la castidad vive en ese territorio. El casto debe aceptar la castidad como un don de Dios, y debe aceptar la castidad como camino. No es alternativa, porque ¿cómo puede haber una alternativa a la castidad? No existe. La alternativa a la castidad es la muerte, porque es la impureza. Entonces la castidad no tiene alternativa. La castidad es vida. El que quiera vivir y vivir en Dios debe ser casto, y no hay otra vía. Si usted no se casó y usted es sacerdote, entonces usted es casto. Si usted es joven y no se ha casado, usted es llamado a castidad.
y es una ley, y nosotros debemos vivirla y debemos predicarla, porque precisamente los jóvenes de hoy se pierden porque es que se les habla muy poco de eso. Nosotros tenemos que exhortar a los jóvenes directamente y decirles: ustedes deben llegar vírgenes al matrimonio. Ustedes no se deben masturbar porque excitan su sexualidad y entran en una actividad sexual que no deben tener. Ustedes no deben mirar pornografía porque se disminuyen como seres humanos y pervierten la imagen de los hombres. Mire, un niño que mire pornografía le pierde respeto hasta la Virgen María, porque ya no puede mirar a la Virgen María bien porque es una mujer y ya pervirtió la imagen de la mujer. Yo me acuerdo a mí en mi conversión cómo me costó mirar a la Virgen María y poder mirar una estatua de la Virgen María y mirarla con mis ojos limpios. Tenía mi imagen pervertida de la mujer tanto que la Virgen María, que representa a la mujer y en la pureza, no resistía ni mirarla en una estatua, porque tenía esa impureza en mi corazón y me estaba imaginando a la Virgen María como una mujer, y la mujer para mí era un objeto sexual. Entonces esto para mí fue casi de liberación, casi que me tuvieron que liberar de eso, porque era como un espíritu de impureza que me tenía tomado. Y con el tiempo, en esa batalla tan grande, rezando el rosario, pidiéndole a la Virgen que me ayudara, y todo se fue disminuyendo, eso se fue hasta que ya pude mirarla y pude rezarle a la Virgen y mirar una estatua de la Virgen, una estampa de la Virgen, y no sentir ese terror que sentía yo de impureza. Y esto es lo que le pasa a los niños cuando los niños empiezan a ver pornografía y empiezan a pervertirse con la masturbación y todo esto. Le pierden el respeto a la mujer, al hombre, y ya se les daña toda su vida porque quedan totalmente disminuidos. Y ahí viene la importancia que tenemos nosotros de predicar la castidad con todas las fuerzas y firmeza, y con la seguridad de que es un camino real de vida. Porque si no creemos en la castidad, no creemos en la vida, porque la vida está en esa castidad. Miren que la vida sacerdotal sin esa castidad está muerta completamente, porque no hay amor, hay un corazón maleado, endurecido por el orgullo, porque lo primero que trae la impureza es el orgullo. Un corazón orgulloso, maleado, arrogante, agresivo, burlón, porque el espíritu de impureza trae un espíritu burlón, un espíritu que todo lo ridiculiza. Fíjese que las prostitutas, la actividad más grande que tienen son unas carcajadas diabólicas. Ellas viven riéndose de todo y sacándole chistes y cosas a todo el mundo, porque es un espíritu burlón el que vive en la impureza. Es una de las señales, un espíritu sarcástico, vengativo, envidioso. Eso es lo que trae la impureza, un elemento espantoso. El ser humano queda pervertido en todos sus niveles, porque es el desgaste de la vida. Mire, derrochar la vida a través de una sexualidad impura es un asesinato, es un crimen. Ante el tribunal de Dios es horrible encontrar nosotros el desperdicio de la vida a través de la impureza sexual. Todo ese derramamiento de vida inútilmente por el placer personal. Es algo espantoso, porque miren ustedes que el semen es vida y nadie puede utilizarlo por voluntad humana para derrocharlo por placer. Esto ya de por sí es un crimen que no tiene nivel. Si usted piensa bien lo que eso significa, el semen es vida. Vida de verdad. Mire, nosotros estamos acá y tenemos acción de ese mismo semen. Por eso tengo este cuerpo acá. Entonces, si yo pienso que ese semen lo puedo malgastar y derrochar y hacer todo lo que quiero con él y pintar paredes con él, ahí estoy en un problema con esto, porque es gravísimo. Es el derroche de la vida, completo derroche de la vida. Es vida que se bota, vida que se derrama, vida que se destruye. Está en el mismo nivel del aborto, está en el mismo nivel del asesinato, en todos sus niveles es igualito, porque produce muerte. Eso es lo que produce. El hombre que derrocha la vida en esa forma está totalmente desnutrido espiritualmente, vive una angustia interior, tiene una angustia existencial que no la puede describir, está deprimido, está confundido, tiene rabia, tiene venganza que no sabe ni de qué, y no tiene compasión, ni paciencia, ni tolerancia con nadie, porque está lleno de sí mismo y buscando esa autosatisfacción en todo. Entonces, esa perversión de la pérdida de la castidad
es un destruirse completamente. Yo estoy convencido, y por mi experiencia personal, como les decía, repitiendo esto para terminar esta reflexión, estoy convencido por mi experiencia personal de que lo que estoy diciendo yo es un hecho, porque lo he vivido en mi propia carne, lo he vivido en mi experiencia de Dios y lo he vivido observando la gente por dentro de la cual viajo yo en iglesia, tanto sacerdotes como religiosos, como laicos, como matrimonios especialmente. Todos estos estadios de nuestra vida, cuando no se viven dentro de esa castidad, todos están en conflicto. Es increíble, pero están en conflicto. Y uno de los problemas más grandes de la humanidad hoy es esa promiscuidad. Mire que este es un mundo promiscuo cada vez más. La caída de todos los imperios siempre ha sido la promiscuidad. Y la gente se va degenerando, se va acabando, se va destruyendo por la impureza. Entonces, yo creo que una de las banderas más grandes de la iglesia hoy para predicar desde el púlpito es la pureza. Porque el hombre, por naturaleza, hoy vive una cultura impura. Entonces nosotros que somos la iglesia tenemos que sacar la bandera contra la impureza, porque de lo contrario, ¿quién va a defender la iglesia? ¿Quién va a defender el pueblo de Dios que está sumido en esta impureza y en esta promiscuidad tan horrible, en toda esa pornografía, esta decadencia, este homosexualismo y lesbianismo, toda esta cantidad de costumbres horribles de parejas que se cambian entre ellas para satisfacerse? Hay tantas cosas horribles en nuestra sociedad y para eso se necesita tener la bandera izada con firmeza sobre la pureza, porque la gente lo agradece. Mire, si una persona viene cansada, agotada, tal vez de una orgía, viene acabada como ser humano y se entra a una iglesia y allí el sacerdote está hablando de la pureza, le aseguro que le da descanso, le aseguro que le da un sentido a la vida, le aseguro que le da una oportunidad de arrepentirse, confesarse, porque usted la encuentra cansada, saciada, agotada, destruida por el pecado y de ahí la puede levantar. ¿Y cómo la levanta? Invitándola a que viva la realidad de la gracia, porque ya está en la desgracia total, muerta, acabada, destruida. Y si nosotros no estamos predicando esa pureza con firmeza, no podemos rescatar esas almas que están abatidas y saciadas de semejante cosa tan horrible como es esa vida desordenada de las pasiones de la carne. Entonces, pues esa es la invitación en esta reflexión, de que nosotros hicemos la bandera de la pureza desde nuestro corazón como persona y desde el púlpito como sacerdote, para que la iglesia encuentre apoyo en medio de esta impureza tan horrible que el mundo está viviendo. Y es importante tener eso claro en el corazón, pero para poder izar la bandera de la pureza tenemos que ser puros. Y si nosotros tenemos una debilidad tan grande que la impureza es nuestro mayor enemigo, pues por eso tenemos ese sacramento de la reconciliación y ese acto de contrición donde tenemos que amarrar y renunciar a ese pecado con todas las fuerzas de nuestra alma. Amén. Muchas gracias. Respecto a esto que nos ha dicho Marino, recordemos las palabras del Papa Benedicto XVI, que repite muchísimo el relativismo. Entonces, para esto nosotros a veces podemos tener la tentación de manejar un relativismo, esto se puede, con un permisivismo pues peligroso. El relativismo se apodera de la gente y le presenta argumentos a la mente para justificar muchas cosas. Entonces, cuidado como sacerdotes, caigamos en el manejo que hace la sociedad del relativismo en esta materia. Segundo, ustedes ven cómo se une la sexualidad irresponsable, ¿no? la unión, el hombre y la mujer, termina el muchacho pidiéndole a ella que aborte. Entonces, claro, un acto de muerte termina en la muerte, y termina en la muerte del niño o de la criatura en el vientre materno. Y eso es en la sociedad, ¿no? La sociedad ya justifica todo esto. Miren que es una muerte, es una destrucción que también elimina el fruto de esa unión. Entonces siempre es una destrucción, la irresponsabilidad en el manejo de la sexualidad.
Y por último, ustedes acuérdense de los sacerdotes de nuestro camino vocacional, de nuestra vocación, cómo nos dieron testimonio de pureza y de castidad y de fidelidad en nuestra diócesis y en todas las diócesis del mundo. Es una tradición inmensa. Yo sí quisiera que reflexionáramos en esto a fondo. Si algún sacerdote tiene una relación sexual permanente o temporal con alguna persona, reflexionar sobre esto. ¿Cómo predico yo la fidelidad a los esposos si estoy en este estado, si estoy en esta actitud? ¿Cómo doy mal ejemplo? Llegan las fiestas de un pueblo a veces y viene el padre con su novia, con su amante o con una persona en los lugares de diversión, en las casetas, en todo esto. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy al nivel de cualquier ganadero, de cualquier persona que se emborracha en las fiestas. Hay que pensar muy bien. Está el Señor misericordioso, lo sabemos, el sacramento de la penitencia, pero definitivamente la gran fuerza, si usted lee la vida de los santos, la vida de las personas, de don San Francisco, de don San Luis Gonzaga, de cualquier santo o santa, allí en esa fidelidad al Señor, de los limpios de corazón, se encuentra una fuerza espantosa, grandísima, de autoridad para poder dirigir una comunidad. Que Dios nos ilumine en esto y que nos ayude a tomar nuestro sacerdocio con mucha delicadeza para no herir a nadie en esta dimensión y para pedirle a Él fortaleza en el camino sacerdotal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.